Hola gente, buenas noches, qué bueno que estén por aquí. Bienvenidos a este súper especial programa de Muertos en Vivo, de Horroris Causa. Somos muy afortunados por poderlo hacer, por eso le vamos a agradecer mucho al Departamento de Investigación y Conocimiento de Ciudad Azcapotzalco. Eh, Ahora no vamos a estar con Guam Radio, también una ocasión diferente, pero traemos un programa bien interesante, va a ser un programa, va a estar eh, un poquito extenso, pero ni lo van a sentir. Entonces nos toca escuchar las campanadas de las brujas, hablar de espantos, de monstruos, Día de Muertos y Halloween. Entonces, como están aquí para ver a los locutores y evidentemente no a mí, le vamos a ceder el micrófono a los ya conocidos Pablo Guisa, Roberto Coria y Antonio Camarillo. Comenzamos con Horroris Causa. Van. Yeah. Nos salió al mismo tiempo. Me recordó un poco, Blanca, ahorita, ese especial particular de los de Noche de Brujas de los Simpson, que primero salía Bash diciendo, oiga, pues este es el especial de Noche de Brujas, y me dicen que da mucho miedo. A lo mejor es la hora en que quieren llevar a los niños temprano a la cama, o apagar la televisión, o hacer otra cosa, porque esto se va a poner bueno. Así sonó Blanca. Ahorita, muchas gracias, doctora Blanca López, Pablo Guisa Koestinger. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, pues feliz de regresar a los micrófonos y ahora con cámaras de Horroris Causa. Feliz de estar terminando el 2021, que sin duda ha sido un año complicado. Y feliz de estar en las épocas ya de Día de Muertos, de Halloween y de celebraciones paganas y no paganas hacia los que estuvieron antes que nosotros, porque sin duda es mi época favorita del año. Es creo que nuestra época favorita de todos. Decíamos en redes sociales, esa época en la que dice la leyenda, dice la tradición, que la barrera que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos se hace más tenue, donde parecía que estamos un poquito más cerca o más en contacto con ese otro mundo literalmente. Horrores Causa ha estado durmiendo al sueño de los justos durante un par de años, como tú sabes, Pablo. Se atravesó la pandemia, han sido ya casi un par de años complicados, entonces, bueno, pues está medio muerto en ese sentido Horroris Causa, pero como todo buen monstruo, como tú y como nuestros escuchas saben, como todo buen monstruo, como todo espantajo de los que normalmente hablamos en este programa, mira, el espantajo acaba de manifestarse también. Nunca está del todo muerto, siempre está solamente durmiendo su sueño, esperando el momento de regresar. Y ese momento es la noche del día de hoy. Roberto Coria, ¿cómo estás? Querido Antonio Camarillo, Pablo, me da tanto gusto verlos. Tiene tanto tiempo que no nos encontramos. En el momento en que tú me mandaste la escaleta, Antonio, y que comencé a leerla, a estudiar, tomar notas para lo que vamos a platicar el día de hoy, me sentía tan contento porque efectivamente comulgo con ustedes. Es nuestra época favorita del año. Yo sé que cada quien es libre de que le guste lo que se le pegue la gana, pero verdaderamente creo que uno de los aspectos que nos hermanan es la pasión por estas fechas. Muchísimas gracias por estar todos juntos. Gracias a Blanca López, gracias a Antonio Cano Esquivel en ausencia, gracias a Tonanzi que nos está ayudando técnicamente a todo esto. Y pues vaya, es un deleite verlos, amigos. Y gracias a nuestros escuchas y a los fans de Horroris Causa, que últimamente por eso estamos haciendo este especial el día de hoy. Sí. Recordarán que hace 10 días o un par de semanas, no sé, no tiene mucho. De pronto, no sé qué conversación inició en Twitter, que de pronto de ahí salió la idea. Decía, a ver, ¿por qué no nos juntamos? Es también como esa escena de los Simpson que están haciendo la parodia de los Beatles, que de pronto decían, ¿y por qué no? Y se van a juntar a la azotea del bar de Moe a recuperar sus viejas glorias de 3 semanas antes de cuando eran un cuarteto conocido. Pues de ahí salió la idea. Entonces yo le agradezco sobre todo a nuestros escuchas, a los fans de Horroris Causa, que son los que pues, ahí siguen también, ¿no? Como una suerte de cultistas, yo creo, Sí. como si fueran los seguidores de Lovecraft, una cosa así de Cthulhu, ¿no? Que están ahí nada más esperando para que se alce de nuevo ese monstruo terrible. Entonces, gracias también a ellos. Como decías, gracias, es la parte institucional
digital, gracias a Radio WAM 94.1 de FM, aunque no estemos esta noche en esa frecuencia. Gracias de nuevo Blanca López y Antonio Cano, productores de Horroris Causa, a Tonatzin, que nos está ayudando esta noche, al Departamento de Investigación y Conocimiento de CIAD en WAM Azcapotzalco, como ya decía Blanca en su introducción. Les recuerdo las vías de comunicación de Horroris Causa, bueno, de WAM FM, @WAM_FM para la estación de radio, @Horroris para el Horroris Causa específicamente. Pablo, tus vías de contacto. A mí me encuentran en @Pablo_Guisa en todas las redes sociales, y para el festival como Mórbido Fest, para todo lo relacionado al mundo mórbido, pues como Mundo Mórbido, y para todo lo relacionado con Mórbido TV, nuestro canal de televisión 24 horas de terror, pues como Mórbido TV. Gracias, Pablo. Roberto Coria. Me encanta. Yo estoy a sus órdenes en @RCoriamonter. Y si me lo permites, Antonio, yo les quisiera solicitar a todos nuestros escuchas, a quien también les doy las gracias, por supuesto, que mientras estemos en esa transmisión, utilicemos en Twitter el hashtag Horroris Causa en vivo. Eso es lo que se me ocurre. Bien. El programa de hoy, especial de muertos en vivo, afortunadísimo nombre que fue idea de la doctora Blanca López, nuestro especial de muertos en vivo, ¿no? Y lo decíamos, tú lo dijiste muy bien en Twitter también, Roberto, ¿cómo no habíamos hecho esto antes? Sí. Platicamos ahorita, antes de que llegaras, que pues es cierto que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, ¿no? O por lo menos ha trastocado nuestra realidad completamente. Sí, Horroris Causa, ahorita creo que podríamos aprovechar para poner a nuestros escuchas un poquito al tanto de qué sucede con Horroris Causa, que como ya decía hace un momento no está muerto, solo está durmiendo, ¿no? Pero pues tú lo pusiste muy bien. ¿Cómo lo habíamos hecho esto antes, en estos tiempos extraños? Comunicarnos de esta manera, como lo hace Pablo cada semana en Mórbido, Radio Mórbido, pues era la opción. No sé, ¿tú qué piensas, Roberto? Me parece algo tan obvio, Antonio. Yo pienso que precisamente porque es algo natural, se nos había escapado. O sea, sinceramente no encuentro una razón satisfactoria para decir por qué no habíamos hecho un programa especial en radio o en podcast. O sea, ni pensar en la cuestión en vivo, cuando esta es verdaderamente la época, como decíamos, que nos hermana a todos. Y pareciera que lo damos tanto por hecho eso, que lo habíamos pasado desapercibido. Y me parece imperdonable, sinceramente, y es una deuda que nos pagamos entre todos en este momento y que le pagamos a todos nuestros seguidores, que gracias a ellos estamos aquí presentes. Yeah. Sí. Pablo, tú tienes mucha experiencia, semana tras semana, en el radio, en Zoom, o a través de Mórbido TV o lo que sea, también echando mano de este tipo de recursos. A mí me parece que Horroris Causa es un proyecto. Hace unos días o unas semanas yo leía en Twitter, en el feed de Roberto, justo algo que yo no había caído en cuenta y me dejó un poco pensativo, porque hoy 2021, el podcast es una cuestión súper popular. Existen plataformas como Spotify, como Himalaya, como no sé qué. Todo mundo está grabando y haciendo podcast por todos lados y parece que es como el formato del momento. Pero nosotros fuimos pioneros del podcast en México, cuando pues no se grababan podcasts, no se hacían podcasts, no existía Spotify, ¿no? Donde no podías comprar en Amazon el micrófono, la luz, la grabadora, el plugin para la computadora. O sea, nosotros íbamos la luz especial, ¿no? sí. Nosotros íbamos a una casa específica, subíamos escaleras en un cuartito en la azotea, acondicionado como cabina, teníamos un operador, se necesitaban toda una serie de cosas, y hacíamos nosotros nuestro podcast con toda la pasión y con todas las ganas, un poco, ¿no? Haciendo lo que nos gustaba, ¿no? Haciéndolo de la manera que nosotros lo entendíamos, y hoy pues es una cosa completamente distinta. Es una cuestión súper popular, ¿no? Súper común. Horroris evolucionó primero de podcast, tuvimos unas temporadas, luego hubo, ¿no? Una tormenta, ¿no? Una tragedia en el lugar donde estábamos, se cayó y nosotros dormimos. Y después resurgió Horroris a radio,
¿no? Como un programa de radio por FM, apoyados por una institución académica, que no la tuviéramos antes, porque, ¿no? Miskatonic Institute estuvo atrás de nosotros y el mismo género nos ha dado nuestros doctorados. Pasamos a programa de radio y ahora, pues, estamos pasando a esta nueva posible modalidad. Yo llevo 2 años haciendo Radio Mórbido a través de una plataforma, porque la diferencia clara fue que Horroris es un proyecto que hemos manejado siempre por temporadas, y cuando nos llegó la pandemia, pues estábamos, ¿no? En una atemporalidad, ¿no? Y pues en su primer momento en la pandemia, sin duda, hoy que el programa está dedicado a los vivos y a los muertos, pues a todos nos tenía tratando de sobrevivir, porque era muy desconocido lo que estaba pasando. No sabíamos si por el paquete de Amazon nos íbamos a morir, o si nos daba la enfermedad donde acabábamos, ¿no? Íbamos a volver a ver a nuestros seres queridos o no, si las mascotas lo contagiaban o no. O sea, fue un momento de incertidumbre. Sin embargo, proyectos como Radio Mórbido, pues Radio Mórbido es un programa semanal que lleva 10 años ininterrumpidos al aire, y así como los músicos sobre la cubierta del Titanic permanecieron tocando hasta que el barco se hundió, pues mi política fue The Show Must Go On, y fue encontrar la manera, ¿no?, de seguir con Radio Mórbido. Hoy me da mucho gusto que el barco no se hundió, que tenemos vacunas, que la humanidad, que nunca pensé que iba a estar en riesgo, porque somos demasiado tóxicos para extinguirnos, ya está como más tranquila, y creo que ya es el momento, ¿no?, de que la nueva normalidad dejó de ser nueva y ya es nuestra normalidad, y podemos empezar de nuevo con todos estos procesos. Mucho se habló al principio de la pandemia, de que los aficionados al cine de horror estábamos particularmente bien preparados para enfrentar la Sí. situación en que estábamos, ¿no? Y yo lo sentí así también, como que es un escenario que habíamos visto una y otra vez en, no necesariamente películas de zombies, creo que en general la incertidumbre propia del cine de horror es algo que conocemos y a lo que estamos acostumbrados, y tal vez sí, tal vez desde cierto punto de vista dijimos, ok, esta película ya la vimos y sabemos más o menos por dónde va, y creo que tal vez había algo de cierto en ello, ¿no? Tal vez sí estábamos mejor nosotros aquí, los fans de lo truculento, como decía hace un rato Carlitos del Río, que estábamos en un Cinemanet. Saludos a Carlos del Río y Cinemanet, para esta situación tan particular. Hay una quinta temporada, ya para cerrar nada más el estatus vital de Horroris Causa. Hay una quinta temporada enlatada hace año y medio. En las bóvedas, no sé, en las entrañas de WAM Radio, 13 episodios como acostumbramos, terminados, mezclados, listos para salir. Justamente estábamos a tal vez un mes de lanzar cuando se atravesó el primer confinamiento, y es por eso que no ha salido al aire. Yo no sé muy bien, y ahí al rato Blanca nos podrá decir qué onda con esos programas enlatados, porque un hecho es que para cuando, si bien siempre hemos tratado de hacer Horroris atemporal y que los temas sean atemporales y que se puedan escuchar en cualquier momento, pues no falta que de pronto algo remite específicamente a algo. Seguramente estábamos discutiendo algo de que habría sido el último Mórbido en ese momento, etcétera. Entonces, sí, si mal no recuerdo, discutimos Halloween, la anterior. O sea, yo creo que va a necesitar, Antonio, un aviso antes de que se emita el programa, decir que este episodio se grabó antes de la pandemia. Así es que correcto. La pandemia es un parteaguas. Es un artefacto arqueológico, podríamos Sí, decir, oye. es un hallazgo Sí. ahí. Yo no quisiera que se perdieran esos programas. No está en nuestras manos en realidad, pero estoy seguro que ahorita, como decía Pablo, que estamos regresando o que estamos entrando a una suerte de normalidad, seguramente pronto sabremos qué va a pasar con esos episodios, y pronto les podremos dar cuenta de cuál es el siguiente paso, el siguiente stage en la vida de Horroris Causa. Muy bien. Muy bien, pues empecemos. Pues empecemos, si quieren, Me encanta. doctores, le entramos al tema. Días de Muertos. Entremos. Y aquí es donde me interesaba mucho que Pablo también estuviera presente, porque no sé si ustedes lo saben, pero el doctor Pablo Guisa es antropólogo de formación. Exacto. Y estoy seguro que él nos puede explicar dónde está esta
fascinación. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de cómo diferentes tradiciones, tal vez la tradición de lo que conocemos como el Halloween, claramente distinta de la tradición que tenemos específicamente en México, en nuestros días de muertos, pero yo creo que antes de entrar a esos temas específicamente, creo que está ¿por qué? ¿Por qué la fascinación? ¿Por qué la importancia? Yo recuerdo muy bien, y esto es de uno de los primeros podcasts todavía de Horroris Causa, Pablo, tal vez el primer podcast, si no me equivoco, y es algo que yo te cito a menudo cuando estoy dando clase en el Science Institute México, algo que tú me dijiste, el momento en que los seres humanos empezamos a enterrar a nuestros muertos y lo profundamente significativo que es esto para esto que llamamos la humanidad. Creo que ese es un buen punto de partida. Sin duda, a ver, sin duda. Creo que en general no somos los únicos animales, ¿no?, que perciben la muerte y que se entristecen y que reaccionan ante la muerte de uno de sus congéneres. Nosotros, y en estos estudios que se han hecho en antropología y en biología a través de los años, se ha logrado comprobar y sobre todo se ha logrado aceptar por la comunidad científica que animales, por ejemplo, como los elefantes, ¿no?, tienen un proceso de duelo, ¿no? Y sí hay un proceso de duelo y sí cambian de pronto las rutinas y las maneras durante un tiempo específico después de que, ¿no?, deja de estar cierto elemento de esta comunidad. En los elefantes son sobre todo las hembras. Podemos ver en los grandes felinos, pues de pronto son los machos, porque además deja de estar el macho alfa o muere y pues se disuelve esa manada. Sin embargo, los seres humanos, en el momento, y esto es lo que consideran los investigadores, en el momento que los seres humanos empezamos a enterrar a nuestros muertos, pero los empezamos a enterrar, y esto nos lo dan las evidencias arqueológicas, con ciertos rituales, de ciertas maneras, en ciertas posiciones, acompañados de ciertos objetos, ¿no? Ya sea con algún animal, con algunas semillas, con algunas vasijas, con joyas, con adornos, con armas, ¿no? Esto es lo que nos marca el principio de la diferencia entre el resto de los mamíferos y nosotros. Esta conciencia, esta idea de que existe un más allá, de que existe un camino, de que hay un viaje, de que necesitamos algo y que al mismo tiempo es, en muchos sentidos, algo de lo que le ha costado tanto y le seguirá costando a este planeta, que es esa incapacidad nuestra de dejar la vida y de aceptar que somos finitos y tratar de convencernos a nosotros mismos que somos infinitos y que somos superiores y que hay algo más importante que nos hace trascender. Y cuando digo que esto le ha costado mucho a la humanidad, porque, ¿no?, podemos ver desde pues, los grandes dictadores que quieren, ¿no?, mantenerse dentro de la historia y las barbaridades que hacen, o hasta los que quieren tener muchos hijos, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese es un momento clave cuando los seres humanos empezamos a enterrar a nuestros muertos con un contexto, es donde nace la cultura, es donde nacemos como realmente, es donde nos diferenciamos a nivel psicológico y a nivel mental de los mamíferos, ¿no? Para mí es tan importante como el pulgar opuesto, ¿no?, o como el caminar erguidos, el hacernos conscientes de nuestra propia muerte. Y todas las Bien. culturas y todos los pueblos en la historia de la humanidad, no solamente lo comparten, evidentemente, sino que tienen sus propias manifestaciones, ¿estás de acuerdo? Sus propios rituales, una manera particular. Tal vez hoy hablamos de días de muertos, pero esto tiene, evidentemente no vamos a hablar de todas las posibles manifestaciones de esta conciencia de la muerte de la que estás Sí. hablando, Pablo, Aquí pero ahí vienen dos cosas, y de las cuales nos habla muy claramente Freud, que es la pulsión de sexo y la pulsión de muerte. Y que una es la vida, De acuerdo. o sea, la pulsión sexual y el sexo va relacionado a nivel especie, o sea, a nivel programación que nosotros tenemos. El sexo es reproducción, es vida, es permanencia,
y la pulsión de muerte es nuestro final. Y esas son las dos pulsiones que nos manejan como seres humanos. Todos tenemos miedo a morir. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a algo desconocido, algo que no conocemos, y eso a todos nos causa, por decirlo menos, ansiedad, inquietud. Entonces, consciente o inconscientemente, todos tenemos la pulsión de muerte, todos tenemos miedo a morir, y por ese miedo a la vida hay gente que se paraliza, por ese miedo a la muerte, pues hay gente que se paraliza y no puede avanzar, pero por ese miedo a la muerte hay gente que todo lo contrario, se revitaliza, ¿no? Y sale. Por eso es que la vida y la muerte, pero este programa está dedicado a la muerte es intrínseca al ser humano, es nuestra única seguridad y nuestra única certeza, y por eso hay rituales relacionados con la muerte y celebraciones relacionadas con la muerte en todas las culturas, absolutamente en todas las culturas, desde los primeros homínidos hasta los que vayan a ser la cuarta o quinta generación en Marte, va a seguir habiendo rituales a la muerte, porque la muerte es parte de nosotros. Ahora, ¿cuál sería el sentido de dedicarle una fecha especial, una celebración especial, un momento del calendario? ¿En qué momento también empieza a ocurrir esto? Mira, depende, literal, depende de la naturaleza, depende del clima, depende de la geografía, depende de muchas cosas. Nosotros en general, ¿no? En Occidente y en realidad la especie humana como tal, tiene una vinculación directa de las celebraciones de muertos con la cosecha. Entonces, o sea, las fechas se han definido, las fechas actuales que nosotros tenemos se definieron a partir de que nos volvimos sedentarios, a partir de que nos volvimos, ¿no? Agricultores, a partir, porque cuando éramos pueblos nómadas, cuando la humanidad era nómada, pues donde se te moría lo enterrabas, con el ritual que fuera o como fuera, pero pues donde se te moría lo enterrabas porque pues tú tenías que seguir, ¿no? Huyendo de la inundación, huyendo del invierno, huyendo del calor, pero sobre todo buscando alimentos, porque pues tenías que salir a buscarlos. Cuando nos volvemos sedentarios, cuando nos volvemos, ¿no? Pueblos que domesticamos los granos, las semillas y empezamos a ser pueblos agricultores, entonces empezamos a dedicar también nuestro tiempo a las distintas actividades y que iban de acuerdo con las estaciones del año que tú tenías que tener para cosechar. Por eso las celebraciones de muertos tienen una relación directa con el otoño, porque es fin de cosecha. Tú ya preparaste la tierra, trabajaste la tierra, la araste, sembraste la semilla, llovió, creció la plantita, la cuidaste, la cosechaste, y entonces ya tienes, ¿no? La comida en el granero, o en tu casa, o en tu cueva, y tienes tiempo libre, por decirlo así, porque pues ya viene el otoño, ¿no? Ya no hay nada que cultivar, y además te tienes que preparar porque viene el invierno, y pues en el invierno no hay alimentos, y las condiciones climáticas son extremas, y ahí es una de las claves de por qué se celebra, ¿no? Y se les hacen estos rituales a los muertos, porque en la mayoría de las culturas, que no en todas, a los muertos se les entierra, igual que a la semilla. Y entonces los muertos pueden interceder ante la naturaleza y ante los dioses para que tengas una mejor cosecha, porque ellos están ahí abajo, en el mismo lugar donde tú siembras las semillas. Las ofrendas de muertos, que tú, lo podemos ver en Halloween, que pues todas estas calabazas, que no, en cualquier otro momento, tú te encuentras una calabaza y te la comes, no le haces hoyos, ¿no? Y la desperdicias como un adorno, pero si tienes 10,000 calabazas, porque es la época de fin de la cosecha, pues te da para hacer, ¿no? Unas de estas calabazas, hacerlas adorno. ¿Por qué ofreces comida? Porque tienes comida. A final de cuentas, en los años de abundancia, y esto está muy claro a nivel histórico y a nivel arqueológico también, se puede ver cómo los años de abundancia, las celebraciones y las ofrendas de muertos fueron mucho más grandes, ¿no? Y mucho más ricas que en los años de escasez. Entonces, hay una relación de fechas ahí en nuestras culturas.
hay culturas que lo celebran en otro momento, ¿no? Por ejemplo, los egipcios y las celebraciones de muerte de muertos en Egipto tenían que ver más con las inundaciones y cómo se desbordaba el río Nilo que pues con los ciclos de la cosecha, porque era un desierto absoluto, ¿no? Y además su concepción era otra, ¿no? Ellos no enterraban a los muertos en la arena y de ahí sacaban cosechas. Ellos les hacían templos enormes, ¿no? Y además tenían una concepción muy clara de castas, de quién sí y quién no. De hecho, dentro de los egipcios había unos que se morían y se volvían polvo, del desierto, no tenían otra vida, no iban a ningún otro lado, ¿no? Entonces, pero nuestras fechas principales tienen que ver con la cosecha y son celebraciones de fin de cosecha. Yo le robé, porque esa es la palabra, le robé a Roberto Coria la idea de hacerme de este libro que están viendo aquí en la pantalla. Tú también lo tienes ahí, ¿verdad? David Scull, que es una autoridad en los temas que a ustedes y a mí nos interesan aquí. Cuando lo dijiste, en ese momento lo pedimos. Qué bueno. Sí, no, literalmente. Seguramente tú ya lo acabaste. Yo apenas tuve tiempo de medio empezarlo. Yo ya lo Que acabé. sí, que sí has hecho la tarea. Pero me quiero robar de este libro también una idea que creo que viene paralela con lo que nos está explicando Pablo. Algo que menciona muy al inicio del libro. Scull se llama Halloween, The History of America's Darkest Holiday. Algo que creo que está relacionado en esta idea de que esta es la temporada en que ese velo que separa el reino de los vivos y el reino de los muertos es más transparente, es más permeable, que efectivamente es susceptible de ser cruzado, pareciera que eso también nos da permiso ya a nivel individual para hacer las cosas que normalmente no haríamos, ¿no? Es donde estaría tal vez el inicio de la tradición de disfrazarse, del trick or treat, inclusive en un momento dado, ¿no? De hacer travesuras, de, insisto, hacer todas esas cosas, cruzar de un lado al otro y hacer todas esas cosas que normalmente no haríamos, que es parte también de lo fascinante y de lo atractivo de estas celebraciones, Roberto. Y fíjate que me gusta muchísimo de este libro, Antonio, la introducción que hace Todd Robbins, que es un conductor de un programa de Investigation Discovery, donde él dice que está muy familiarizado con la parte oscura de todos los seres humanos debido al programa que conduce, donde habla acerca de asesinos en serie, de crímenes horribles, de acciones verdaderamente espeluznantes. Y dice que me encanta la idea. Todos tenemos una parte oscura, eso es innegable. Todos somos perfectamente capaces de matar a otra persona si nuestros seres amados están en peligro, si nosotros mismos estamos en riesgo. Pero él dice que de esa parte oscura, no la exorcicemos, ejercitémosla. De alguna manera, estar conscientes de que somos capaces de obrar el bien y obrar el mal, pues nos hace valorar adecuadamente todas nuestras acciones, dimensionarlas. Y en ese sentido, el que nosotros nos gusten estos temas, que hablemos de fantasmas, de vampiros, de monstruos, de asesinos, o sea, esto nos permite tener contacto con esa parte oscura y en ese sentido nosotros la estamos ejercitando. Es por eso que yo me acuerdo mucho cuando era niño, me decían, ¿por qué te gustan esas cosas horribles? Eso es demoníaco, eso te vas a hacer una mala persona, Diosito te va a castigar. Y yo decía, pero ¿por qué demonios? El hecho de que ¡Demonios! nosotros estemos en contacto con esa parte no quiere decir que seamos malos. Yo no conozco que Pablo tenga una secta secreta que mate pequeños, y yo no conozco que tú hagas cosas horribles en tu tiempo libre, Antonio, así que somos muy buenas personas. Realmente me gusta mucho recordar que Roger Corman decía que algunas de las mejores personas que conocía en la vida son personas que hacen cine de horror y concretamente se refería a Vincent Price al decirlo. Entonces, qué bueno que nosotros nos demos la oportunidad de estar platicando de estas cosas. Fíjate que creo que Pablo aludía a esto hace un momento, cuando citó a Freud y cuando hablaba de pulsión de vida, pulsión de muerte, pues ahí está ese lado oscuro. Yo no soy el experto en psicoanálisis, esa es la doctora Blanca López, pero esa es la doctora y maestra en psicoanálisis además, pero
yo tengo entendido que esta idea de pulsión de vida, pulsión de muerte fue una evolución posterior, digamos, en el trabajo de Freud, a esto que plantea inicialmente de estructura de la psique, ello, super yo, esta reconocer en el ello esas pulsiones primordiales sería la palabra, primal, ¿no? Que efectivamente tienen que ver con nuestro lado más animal, que tienen que ver con nuestro lado físico, que tienen que ver con nuestra parte más egoísta también, ¿no? Y que requieren de un balance en un momento dado en esta figura que propone entonces Freud, que es el super yo, los límites, las reglas, ¿no? Regresamos a la noción de límite, esto que nos separa de ese otro lado que normalmente tratamos de no recordar, que reprimimos, que no reconocemos y que sin embargo de nuevo pareciera que hay ciertas celebraciones y la Pascua sería evidentemente una de estas fiestas, creo que la otra es justamente estos días, donde nos damos permiso de cruzar al otro lado, como decía, de abrazar esa parte oscura que tú estás mencionando y que lo hace increíblemente divertido. Es una tradición de Horroris Causa. Además, siempre estos temas que son un poquito más sesudos, bajarlos a la experiencia personal, compartir nuestras pasiones, nuestro interés personal, digamos. Y aquí a mí me gustaría que los doctores mencionaran cuáles fueron sus primeros roces. Ya no con esta idea de la fiesta, de la celebración, en días de la cosecha, con todo lo que nos explicaba Pablo, sino a nivel personal. Cuando somos pequeños, cuando estamos entendiendo el mundo y de pronto nos dicen que hay un día en que nos podemos disfrazar y podemos hacer cosas divertidas. No sé, Pablo, a ti que seguramente Pablo ha vivido ahí toda la vida, pero... Pues yo creo que en mi acta de nacimiento seguramente decía fallas de origen, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención. A mí una de las cosas que yo podría recordar como de lo primero, de mis primeros enfrentamientos hacia la muerte, pues fue la muerte de una mascota, ¿no? Que creo que cuando eres niño, pues es lo primero que te toca. Y pues fue la muerte de una perra, pastor alemán, que no era mi perra, era la perra de casa de mi abuelo, y entonces cuando pues yo nací, ya estaba la perra, yo fui creciendo, y entonces desarrollamos un cariño muy fuerte, la perra y yo, y pues los perros viven menos que los humanos, murió mientras yo todavía era un niño, y pues murió la perra, y se la querían llevar de la casa, y la querían desaparecer, y fue todo, me acuerdo que fue todo un conflicto y todo un rollo, porque yo decía que por qué se la llevaban si era mía, y yo me la quería quedar. Me dijeron, no, pero es que ya se murió, y yo les decía, bueno, ¿y eso qué? O sea, no deja de ser claro, mía. Eso no es obstáculo. ¿No? Todavía la quiero tener aquí conmigo, y me acuerdo que me la subí a mi cuarto, y yo lo tenía ahí en mi cuarto, el cadáver, y fue quitarle el cadáver a Pablito todo un problema y un trauma absoluto, porque no me sabían explicar, ¿no? O sea, por qué ella me tenía que deshacer de la perra solo porque estaba muerta. Me acuerdo que esa fue una de las primeras. Otra relación de amor y de curiosidad que yo tuve con la muerte desde muy, muy chico, y lo he mencionado muchas veces, es que los crucifijos, en la cabecera de la cama de mi abuela había un crucifijo, un Cristo, sangrante, ¿no? Grande, enorme, muerto, verdoso, sangrante, y me encantaba. O sea, a mí me encantaba esta figura de este personaje ahí, y entonces yo desarrollé toda una atracción estética por las cosas muertas. Cuando empezó el asunto o sea, cuando me ponían a mí de ayudar a hacer el altar de muertos, evidentemente me emocionaba mucho más que el árbol de Navidad, ¿no? Y además lo sentía como mucho más cercano, porque además podía poner la foto de mi perro, el no sé qué, el no sé cuánto, y conforme se fueron muriendo parientes, pues poderlos poner, y yo lo sentía como una comunicación, ¿no? Como que yo sabía las cosas que les gustaban, y entonces yo iba y les ponía las cosas que yo sabía que les gustaban, y me pareció algo natural, normal, crecí con ello, me encantó, y creo que esas son mis primeras relaciones con la muerte.
Blancy, mi perra pastor alemán, que me arrebataron el cadáver después de 4 días, y Jesús de Nazaret colgado en la cabecera de casa de mi abuela. Fíjate que hablábamos, les contaba que estuve ahorita en un especial de Cinemanet también dedicado a Duna, la nueva película de Denis Villeneuve, nueva adaptación de la novela de Frank Herbert. Fue otro programa de 2 horas, hablamos en extenso sobre la versión de Lynch, el proyecto abortado de Jodorowsky, o sea, bueno, fue una excursión por el planeta Duna, literalmente, por Arrakis, tal cual. Y obviamente salió a la discusión Hans Rudy Giger, el pintor surrealista suizo, uno de los santos patronos de este programa. Y yo recuerdo muy bien, Pablo, en uno de los libros de Giger, donde escribe él y habla de su vida, cómo habla también de lo impresionante que era para él de niño, siendo educado como católico, la imagen del Cristo sangrante, esa imagen profundamente cruel, la imagen de la tortura, la imagen del sufrimiento, ¿no? Y él más adelante, más grande, se cuestiona exactamente por qué estamos venerando esto, ¿no? Claro. Creo que lo compartimos también por ese lado. Roberto, tú seguramente tienes también lindos recuerdos de Demasiados, tus primeros roces con pero ahorita todo esto. por lo que dices de Giger y por lo que acaba de platicar Pablo, me hicieron recordar increíblemente la confesión antes de ser ahorcado de John Haig, donde él, eso es un tema muy, muy extenso, pero él dice que la fijación por el vampirismo, por beber sangre, data precisamente de contemplar la imagen de un Jesucristo crucificado en la iglesia. Por otra parte, Clive Barker dice que en el altar está sangrando Cristo por la redención de nuestros pecados. Toda la imagen cristiana es impresionante. Pero bueno, por lo que respecta a mi parte, yo diría que mi acercamiento se va en 2 direcciones, Antonio. Número 1, pues vaya, el que tiene el propio niño que le encanta ver Plaza Sésamo con sus monstruos, que le encantaba ver la familia Monster, con Herman Monster, con el abuelo Monster, con Lily, ahora que viene la película de Rob Zombie, que lo adapta. Y por otra parte, la horrible realidad. Ustedes lo saben, mi abuelo materno era criminalista de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él trabajó de 1944 a 1974 y parte de sus libros, parte de su trabajo, en las fotografías de escenas del crimen que él veía cotidianamente, pues vaya, como que fueron ocupando mi interés. O sea, a partir de ahí comencé a leer libros sobre criminalística, sobre criminología, sobre ciencias forenses. O sea, vaya, muchos dirían que por eso terminé un poco loco. Pero vaya, o sea, al final es un acercamiento. O sea, ya hablaba hace un momento del reconocimiento de que todos somos capaces de obrar bien y de obrar mal. Conocer las partes oscuras del hombre es pues indispensable para mí, y es por eso que prefiero las manifestaciones oscuras que se dan a través de las artes. Ahí está otra forma de iluminación. Hombre de arte que trabaja con policías. Sí, Solías exacto. presentarte, ¿no? Yo no puedo Sí. separar, bueno, a ver, recuerdo haber leído alguna vez que Stephen King, otro de los patronos de este programa, Stephen King dice en alguno de sus trabajos, en alguno de sus libros, que desconfíes de todo aquel que asegure haber tenido una niñez Sí. feliz, ¿no? A mí nunca se me murió una mascota de niño, se me murió ya más adelante, pero de niño nunca se me murió una mascota. Mi primera visión de un cadáver fue muy tardía también, ya estaba yo en la secundaria, a finales de la secundaria, yo creo, un tío que murió. No, ni siquiera era un tío, era la madre de mi tío, que nada que ver conmigo, aparte era como muy distante, ¿saben? Uh-huh. Supongo que este es el tipo de cosas que aquellos que, como su servidor, fuimos niños de maceta, ¿no? Niños de departamento, que también estábamos como muy metidos en la casa y nuestro contacto con estas cosas no era necesariamente la experiencia directa, sino a través de la televisión, etcétera. Por un lado, evidentemente el consumo, nuestro mundo de consumo es parte importante de esta historia. Yo recuerdo muy bien, de muy niño,
todas estas cosas que en la tienda de los tecolotitos, si ustedes saben de qué estoy hablando, y creo que lo saben, aquí en México esta tienda Sanborns, que tienen estas fechas una línea especial, o tenía, porque tiene mucho que no pongo un pie en uno de ellos, tienen esta línea de chocolates en forma de calavera, en forma de fantasmita, ¿no? Ese tipo, son de mis primeros recuerdos, ya no necesariamente de la existencia o del hecho, digamos, de la muerte, sino de la celebración de la que estamos hablando esta noche. Es también una tradición de Horroris Causa. Dos cosas, hablar de cine, por supuesto, y en un rato más vamos para allá, pero también hacer un corte musical, que evidentemente aquí no tenemos cortes musicales, no es radio, pero sí tengo preparado un fragmento de una caricatura que me remite a estas primeras experiencias, que seguramente va a provocar algo en ustedes, que seguramente les va a traer también recuerdos. Tonatsin, si podemos correr el primer clip que tenemos preparado, por favor. Quiero pensar que ustedes saben qué estamos viendo. Esto es la infancia recuperada. ¿De qué se trata, Roberto? ¿Le podemos bajar? No sé si le tengo que bajar yo o le bajas tú, Tonatsin. Ahí está. Bueno, básicamente estamos viendo el segmento de la leyenda de Sleepy Hollow, que viene en un largometraje que se llama Ichabod y Mr. Toad, que produjo Walt Disney en 1949. La primera parte está basada en El viento en los sauces, y la segunda parte está basada en la novela de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow. Y vaya, es la jornada de Ichabod Crane, como que lo estamos viendo ahí, por escapar del jinete sin cabeza. Yo diría que, Antonio, es uno de los ritos obligados de esta fecha para mí. Tengo el video, lo pueden ver actualmente en Disney Plus, si tienen el beneficio de esa plataforma. La voz original, las voces cantadas, eran de Bing Crosby, el gran cantante. Pero aquí en México el doblaje lo hizo el inolvidable y entrañable Germán Valdés Tintán. Y verdaderamente es un gozo, Antonio. A mí me encanta ver este segmento, y lo hago específicamente en esta época. Es uno de los rituales que forman parte de la celebración. Completamente de acuerdo. Pablo, seguramente a ti también te trae buenos recuerdos. Por supuesto, digo, a mí me trae recuerdos en pantalla grande, lo que muchos no lo pueden decir. Creo que nosotros tres probablemente sí. En el cine, este cine que estaba en la Colonia del Valle, que se llamaba el Cine Continental. El Continental. Yo pude llegar a ver esta película, ¿no?, en la pantalla grande. Pero también yo tendría que mencionar películas, ya que estamos hablando de Día de Muertos. En mi casa se veía mucho cine mexicano, ¿no? Y sin duda, por ejemplo, Macario era una película que también se programaba siempre en estas épocas, que es parte también de mis recuerdos de infancia en cuanto a motion pictures, imágenes en movimiento, Día de Muertos, Ichabod Crane, sin duda, y Macario era otro de los que siempre estaba presente en esas fechas. ¡Qué bonito! Yo no puedo decir no puedo presumir de haberla visto en cine también. No sabía, de hecho, nunca lo había pensado, que hubiera sido efectivamente una película en forma que pudieras ver en una sala de cine. Yo la recuerdo de la televisión, de nuevo, era yo niño de maceta. Y ese final es fantástico. Y recuerdo muy bien que la pasaban en este programa. Yo la vi en ese programa que se conocía aquí en México como Disneylandia. El mundo es cascada de colores. El mundo es cascada de colores. Sí. Y que el corto, porque no es un corto, bueno, por lo menos esta parte de la adaptación de Sleepy Hollow estaba acompañada, y tengo vagos recuerdos, a lo mejor ustedes también se acuerdan, de un como
segmento que esto, así como bookends que le llamamos ahora, ¿no? Wraparound Story, no sé, donde una calabaza hablaba, era una calabaza muy brillante, naranja, tenía una cara, iba contando una historia. No recuerdo mucho más de eso, pero esas imágenes nunca, insisto, nunca me van a abandonar. Son efectivamente, dice aquí Cam Reyes, esa animación me daba muchísimo miedo, no podía dejar de verla, que creo que eso es algo común también a estas primeras experiencias. Tal vez nos daba miedo, tal vez nos impresionaba, pero no podíamos voltear, no podíamos quitarle los ojos de encima. Teníamos tal vez la necesidad de enfrentarlo, exacto. ¿no? Sí. Mira, sin duda, además hay otras, yo ahorita hablando de esto, hay otras imágenes que sin duda vienen a mi mente con las celebraciones de muertos, con los días de muertos y con la infancia, ¿no? Y con todas estas cosas que nos fueron alimentando visual y culturalmente y que nos hacen ser hoy doctores horroris causa y estar aquí apoyados por la UAM, una institución de las más respetables en este país académica, hablando de estos temas que para otros podrían ser temas ligeros. Y tiene que ver con el esqueleto, tiene que ver con la figura del esqueleto, con los huesos, con el cráneo humano, que en ciertas geografías y en ciertas culturas puede ser algo sumamente agresivo y sumamente fuerte, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es los países europeos, todos estos países que tuvieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el enfrentarse al cráneo y al esqueleto, no era definitivamente lo mismo que pues para nosotros que tenemos, ¿no? Son Pantlis, Mictlantecutlis, el Mictlán, la Coyolxauhqui descarnada, desmembrada, o sea, nuestras imágenes que hemos recibido desde niños tienen que ver con este factor. Y a lo que voy es que los esqueletos, también hay una caricatura, ¿no? Blanco y negro de esqueletitos bailando, ¿no? Pero también me acuerdo de cómo me llamaban a mí la atención, por ejemplo, esta película que yo también veía de niño, esta no la vi en cines, pero sí la veía en la televisión continuamente, que era Autopsia de un fantasma, ¿no? Donde había un esqueleto simpático que se le escapaba al fantasma todo el tiempo y tú veías a un esqueleto hablar que tenía como mucho humor. Después podías ver dos fantasmas burlones que también salían como fantasmas que se volvían esqueletos y en las mismas caricaturas cuando, ¿no? Alguien se electrocutaba le veías el esqueleto por dentro, o sea, y después pues volteabas y los veías de azúcar, ¿no? Puestos en los altares. Yo me acuerdo que más de una vez yo tuve problemas familiares porque se montaba todo el altar de muertos y yo, que soy un adicto, confeso, al azúcar. Hola, soy Pablo y soy adicto. Iba en las noches y me empezaba a comer las partes de atrás del cráneo para que no se notaran que los iba dejando incompletos. Y me acuerdo esta sensación de ir en las noches, ¿no? A la ofrenda de muertos y comerme parte de las cosas que estaban ahí, que en realidad, pues, eran dedicadas para los muertos que iban a venir, pero para mí era parte de esa relación, ¿no? De convivencia con los muertos, pues, no me comía ni el mole, ni me fumaba sus cigarros, ni me tomaba el tequila, pero poco a poco les iba carcomiendo el cerebro. Qué maravilla. A cada maravilla. uno de ellos. Es de nuevo, creo que aprovecho para, está bien padre ver todos los comentarios que nos ponen, Shali Sí. Luciola, Shali nos dice, hola Pablo, yo soy Shali, Hola, también Shali. soy adicta al azúcar, ¿no? Pero, ya decíamos, Cam, Diana Torres, Jesús Ramírez, Miguel Ángel Hernández, Miguel Arellano, anda de nuevo por acá, Marco Montalvo, adaptándonos a las nuevas tecnologías, Irene Barrientos, también tenemos la canción infantil, dice las calaveras que se levantan de la tumba. Gracias por acompañarnos. De verdad es súper, súper importante para nosotros. Estamos muy contentos de Sí, estar la de verdad regreso es que sí. compartiendo todo esto con ustedes. Yo creo, insisto, que ahora este es nuestro pie para meternos un poquito más al tema del Halloween, de esta
no sé si lo llamarías tú también sincretismo, Pablo, la manera en que vivimos hoy, una tradición que no es necesariamente autóctona, que no es la nuestra, pero que no podemos evitar terminar asimilando y terminar incorporando, ¿no? No sé si quieres decirnos algo. Y yo entiendo, hablando de los que ya no están o pronto no van a estar, yo entiendo que el doctor Pablo Guisa tiene también que despedirse en unos momentos. Entonces, no sé si quieres discutir un poquito esto. Sí, mira, me gustaría, me robo unos momentos del programa de Radio Mórbido para hablar de dos cosas. Uno, y que me parece que es sumamente importante, y esto es que la cultura está viva y la cultura Bien. se transforma todo el tiempo. A mí me han preguntado muchas veces en entrevistas, en programas, en situaciones, en reuniones, que yo qué opino del asunto del Halloween versus el Día de Muertos. Una de las cosas que yo tendría que decir, y como en el hogar de Roberto se celebran las dos fiestas, claramente le dejo a Roberto que se explaye un poco más. Creo que no hay un versus, o sea, creo que no es uno contra el otro, creo que son los dos. Me parece, pero al punto que yo iba, a mí mucha gente me ha dicho y repudian y lo sienten lejano y extraño y hasta se molestan a todo el asunto esto de los desfiles que ahora hay de Día de Muertos, el desfile que se hace en Paseo de la Reforma y toda la transformación no mediática y masiva que ha tenido estas celebraciones de Día de Muertos a partir de la filmación de la película de James Bond, ¿no? Y empezó todo esto. Y entonces a mí la gente me dice, no, eso ni es mexicano, eso ni es Día de Muertos, eso es James Bond, eso es un engaño, etcétera. Y mi respuesta es la misma. A ver, la cultura está viva. Lo único que hizo el equipo de producción de la película de James Bond fue llegar y poner todo junto. O sea, vio cosas que pasaban en Oaxaca, cosas que pasaban en Hidalgo, cosas que pasaban en la Tierra Maya, unas en Coyoacán, unas ¿no? Y las juntó todas, juntó vestuarios, pero son los mismos artesanos, las mismas imágenes, las mismas cosas, y lo hicieron una fiesta, un parade sobre Paseo de la Reforma, y lo adoptamos. Nos gustó, y lo estamos transformando año con año. Entonces, la celebración de Día de Muertos en Paseo de la Reforma y estas fiestas que ahora se hacen y que primero van los alebrijes y que luego van los no sé qué, ya es una cuestión 100% mexicana, hecha por mexicanos, ¿no? Y es parte de nuestra cultura. Al mismo tiempo, pues el Halloween ha sufrido, ¿no? Influencia, sincretismo de parte del Día de Muertos por todos los con nacionales y por toda la gente latina y la comunidad latina que vive allá. El Halloween ya no es lo mismo, ¿no? Ya es una mezcla entre Día de Muertos y Halloween. Entonces, quedémonos con este punto de decir, la cultura está viva y se transforma todo el tiempo. Los dejo a ustedes que se explayen en esto. Y mi último comentario sería decir que todas las celebraciones de muertos son para los vivos. Los muertos ya están muertos. Los muertos ya que... Oye, háblanos de una celebración que va a tener lugar a partir de mañana, Pablo, antes de que te despidas. Pues como estamos en un programa en vivo, les recuerdo que Mórbido Film Fest este año un poquito más presencial que el año pasado, aún sin show de inauguración, aún sin invitados internacionales, aún sin podernos juntar todos a darnos abrazos y comer helado de pan de muerto y a estar juntos, pero lo que sí es con el ADN de un festival, 18 películas que traemos este año en la selección oficial de Mórbido Film Fest, de las cuales 13 son premiers latinoamericanas, 3 son premiers nacionales, 2 son premiers para la Ciudad de México, grandes títulos del 28 al 31 de octubre en Cinépolis Diana, pero también en Cinépolis Click, para que desde la comodidad y la seguridad de su hogar pueda ver grandes películas. Hace rato mencionaba... estábamos mencionando de la temporada perdida de Horroris Causa, y yo no pude más que pensar en la película perdida de George A. Romero, que filmó en 1973 y que se está estrenando en el 2021. Entonces creo que la tercera temporada de Horroris Causa tiene tiempo, tiene todavía tiempo y vigencia. Nos vemos en el cine, nos vemos en Cinépolis Click, y como estoy seguro que no dentro de mucho tiempo habrá otra emisión de Horroris Causa en este formato, nos vemos también por aquí. Qué orgullo, Pablo. Felicidades a todo Pablo, el equipo de Mórbido. felicidades, me encanta verte.
Por allá nos Roberto, Antonio, topamos. y toda la gente que nos está acompañando y que nos está comentando en Twitter, pues qué bueno que están ustedes de regreso, porque nosotros nunca nos hemos ido y nunca nos Bien. vamos a ir. Gracias, Pablo. Me encanta. El doctor Pablo Guisa, Saludos gracias. a Nos vemos todos, por allá, nos querido vemos por el Pablo. Mórbido en estos días. Nosotros nos ¡Guau! quedamos, todavía tenemos ¡Qué padre! otra hora de este especial de Horroris Causa, un programa distinto. También lo había imaginado un poquito menos riguroso, un poquito menos académico, ¿no? Creo que se presta. En primer lugar, teníamos muchas ganas de vernos y creo que eso es evidente, ¿no? Y en segundo lugar, creo que se presta a una dinámica distinta cuando solamente escuchan, perdón, nuestras voces incorpóreas, ¿no? Flotando de las bocinas de sus audífonos o de su computadora. Entonces, Ajá. creo que es una ocasión especial. Esta es la parte en la que diría, volvemos después de una pausa. Esto es Horroris Causa. Pues no estamos en el radio. No estamos en radio. Pero, de nuevo, a manera de canción o a manera de un poquito un corte, si ustedes quieren, tenemos otro clip aquí preparado que creo que da pie muy bien al siguiente tema y a una cuestión particular de este tema del Halloween que hablábamos hace rato, ya sin el Halloween tropicalizado, y que es un fragmento de una película que ustedes seguramente conocen, Tonatzin, si me haces favor. Estoy seguro que reconoces esta película, Roberto Coria. Ah, de Halloween 3. Halloween 3, Halloween 3. Bien. Season of the Witch sería el título completo. Ujú. Halloween 3, Season of the Witch, una película de 1982 dirigida por Tommy Lee 82. Wallace. Ujú. Controvertida es poco, podríamos decir. Una película que no necesariamente le hizo mucha gracia a los primeros fans de la saga de Halloween, como la concibe, John Carpenter, pero que creo que con el tiempo hemos venido a revalorar y a reevaluar de alguna manera. Ustedes recordarán que es la película de Halloween, la única en realidad de toda la ya larga saga. Acaban de estrenar hace unos días Halloween Kills, secuela del no reboot, pero sí revival tal vez, que presenciamos hace un par de años justamente. La única película, insisto, de la ya larga franquicia creada por John Carpenter que no cuenta con la participación de Michael Myers. Es una historia completamente diferente. La historia de este juguetero, Cochran, se llama, de ascendencia irlandesa, que ha planeado la que llamaríamos la más macabra y la más terrible broma práctica de la historia. Vamos a escuchar tantito la canción, creo que es importante. All you lucky kids with silver shamrock masks, gather round your TV set. Put on your masks and watch. Honey, don't get too close. You'll ruin your eyes. Jack-o'-lanterns. Gather round and watch. Watch the magic pumpkin. Watch. I think this whole thing is a big joke. I mean, look at this. I mean, look. Me encanta. Es fantástico. Y fíjate, Antonio, no sé qué es lo que pienses tú, pero creo que esta es o sea, no necesariamente sigue o está inscrita linealmente dentro de la saga de Michael Myers, pero yo diría que es de las mejores películas de toda la franquicia, al menos es de mis favoritas. Ya decíamos que ha tenido una revaloración en últimos años. En un principio pues a la gente no le hizo sentido que no apareciera Michael Myers. John Carpenter, sabemos que la segunda película, Halloween 2 de 1981, la hace un poquito a fuerzas, un poquito porque pues, la primera vez ha sido un éxito brutal. Estaba viendo hace rato un estreno en Shudder, este servicio de streaming dedicado específicamente al horror, en un programa que estrenaron hoy sobre queridos personajes del cine de terror, ¿no? Y el primer programa está dedicado a Halloween y caché justamente porque estábamos con Carlos del Río en Cinemanet, caché justamente ese punto en el que dice, están entrevistando a John Carpenter en televisión y dicen, oye, pues ¿por qué
hacer la segunda película si realmente no querías, no sé, y le dice, bueno, mira, pero de esta manera, Halloween costó $300,000, recaudó 70 millones en taquilla. Esa es la definición de éxito. Y Digo, sí, no, es que ahorita, digo, no sé si lo vayamos a comentar al rato, pero pienso en el Halloween de 2018, yo realmente la veo como una continuación que cumple una tendencia de muchas películas, como lo mismo ha sucedido con la Masacre de Texas. Es como que una tendencia únicamente a tomar la primera parte, hacer que todas las demás, que son bastante disparejas, no existen y continuar las cosas a partir de eso. Es decir, la Halloween 2018 es una continuación directa del Halloween de 1978. ajá, ajá. Y vaya, pensando lo mismo, esa película costó $10 millones y ganó cerca de 252. O sea, es un gran negocio, Antonio. Son un gran negocio, ya decíamos que no podíamos hacer a un lado el aspecto financiero, el aspecto Claro, ¿no? económico de claro. estas celebraciones. Es una buena razón para hacerlo. El hecho es que después de esa segunda entrega, Carpenter se salió con la suya. Él concebía la franquicia de Halloween genuinamente como una franquicia donde cada año tuviéramos una historia diferente que se desarrollara en la noche de Halloween. Y pues no funcionó. La película no le gustó a la gente, esperaban un No. poquito más de lo mismo, ¿no? Tan es así que para 1988, que se estrena Halloween 4, pues ¿quién es el director de Halloween 4? Dominic, no, ese es el de las 5. Se me va ahorita quién es el director. No me acuerdo. Ahorita, seguramente alguien nos lo va a recordar ahorita en Sí, los claro, comentarios. seguramente. Pero pues ya regresa al redil. Vea qué bonitas imágenes. Esto nos habla Sí, justamente claro. de ese Halloween que nosotros solamente conocemos por el cine. Que aquí no tenemos esas hojas doradas que caen al piso necesariamente, que aquí no todo el mundo vive en un suburbio donde puedes salir a pedir tu trick or treat, etcétera. Trick No, or treat. gracias, Tanatzin. Gracias. Este es el Halloween que nosotros conocemos por el cine, ¿no? Y por eso quería mencionar específicamente esta entrega tan peculiar de la franquicia de Halloween. Recordarás, Roberto, que de nuevo David Scull en este libro hace énfasis Sí, específicamente claro, por sobre, supuesto. y de hecho con eso arranca el libro, con este Ujú. escándalo en los años 70, finales de los años 70, 80, donde de pronto empezó a correr el rumor de que tuvieran cuidado los niños, que en esos dulces que iban a Había pedir, podía navajas. haber una navaja escondida en una manzana, podía estar envenenado el Ajá. dulce. Una leyenda urbana en el sentido de que a nadie le constaba y todo el mundo lo decía, pero nadie nunca lo había visto en realidad, no había noticias, no había realmente casos, hasta que finalmente sucedió. No sé si quieres Ujú. platicar el resto de la historia, Roberto, Digo, porque creo que... antes de avanzar, Antonio, nada más quisiera retomar un aspecto que dejó Pablo en el aire Ajá, sobre esta rivalidad entre Halloween y Día de Muertos. Yo solamente les puedo decir a todas las personas que dicen, no, es que eso no es de nosotros, es una celebración que viene de fuera. Pareciera como que hay dos facciones que son o parecen fundamentalistas. Aquellos que han abrazado la celebración estadounidense y aquellos que la reniegan profundamente, que se sienten indignados, que únicamente les gusta la calabaza en tacha, que están en contra de la calabaza de Halloween, pero yo solamente le puedo decir a ellos, vivimos en un mundo globalizado. O sea, Pablo acaba de decir, las fiestas mutan. Lo que me encanta de lo que pasó con la película de 2008 de James Bond, la de Quantum of Solace, ujú, es que hizo visible la fiesta y que ha convertido un auténtico furor. Yo pienso que las dos celebraciones pueden coexistir perfectamente si a cada una les damos el peso que merecen. O sea, aquí en tu casa hay por lo mismo, por igual, al mismo tiempo, tenemos adornos de Halloween y tenemos nuestra ofrenda. O sea, yo pienso que no deben de estar peleadas de ninguna manera. Así que abracémosla, eso es lo único que puedo decir. Hay un artículo que yo me encontré de 2010 en el lugar más inusual, la revista del Sam's Club, que escribió que escribió el desaparecido Germán Dehesa, con su buen humor incisivo,
burlón. Lo voy a compartir en un rato más. El artículo se llama ¿De qué manera vas a celebrar a tus muertos? Y vaya, vale la pena echarle un vistazo en este momento. Pero bueno, termino este paréntesis, perdóname, Antonio. Sobre este aspecto que menciona David Jescal en el libro, efectivamente, definitivamente un momento en el que los niños salen a la calle a tocar puertas que no necesariamente están habitadas por personas que conozcan. Pues es un gran riesgo para ellos, ¿no? Tú te acuerdas ahorita que comentaste el último momento del clip que nos preparaste. A mí me encanta que E.T. Hay un momento en que van a pedir dulces. Claro. ¿Y qué había debajo del aparente fantasma chaparrito? Pues había realmente un extraterrestre. Sí. Esa es la cuestión. La gente sale a la calle con disfraces y no se sabe su identidad y obviamente con esto pues no se saben sus intenciones. Ese anonimato. Exacto. Sí. Por eso es una fecha muy peligrosa para que los niños anden en la calle. Realmente lo que vemos en las películas y en las series de televisión, generalmente salen los niños a pedir dulces y en muchas ocasiones van acompañados por un adulto. Y lo interesante de todo esto, bueno, ya Scal en el libro más adelante va avanzando acerca del colorido, acerca del significado de tocar la puerta de tu vecino y pedirle dulces, y si no te da dulces, hacerle una broma, una travesura. Ya más adelante profundiza en ello. Pero vaya, lo interesante de todo es que es uno de los momentos más característicos de la cultura estadounidense. Forma parte de una de sus ocasiones más memorables del año. De hecho, si nosotros, no me acuerdo si lo dice Scal en el libro o yo lo leí en otro lugar, acerca de las fiestas más populares en Estados Unidos, primeramente está el Día de Acción de Gracias. Algunas fuentes discrepan entre el Día de San Valentín y la Navidad, y luego está Halloween. O sea, vaya, de que es una fiesta increíblemente popular y que ocasiona una derrama de millones de dólares cada año, es un hecho. El libro, échenle un vistazo, y está a precio muy razonable. Conste que Amazon no nos patrocina, no nos da un No nos da porcentaje nada de por participaciones, mencionarlos. El pero el servicio a la libro es muy comunidad nada interesante. más. Sí, Sí, yo sí estoy muy atrasado, he estado muy ocupado en estos días, sí, te pero entiendo. muy interesante, y Scal es una autoridad. Ya he recomendado aquí antes otro libro que él tiene, Monster Show, The Monster Show, Ujú. una historia Sí, cultural del horror, dice, en los Estados Unidos, también fantástica lectura. Recordarás que, regresando al tema de si estaban o no estaban envenenados los dulces y qué tan ah, peligroso sería entonces salir a pedir tu calaverita, que le llamamos aquí en México, la resulta calaverita. que al final sí hubo un caso, ¿no? Que Sí, no me acuerdo, tú seguramente tienes el nombre más presente, entra en tu materia de alguna manera. Sí hubo un caso, un padre que desesperado terminó llevando a su hijo al hospital a envenenado urgencias. a urgencias, que termina muriendo el chavito, un niño de 7, 8 años, una cosa así, y que al contrario de lo que todo el mundo esperaba, solamente destapó eh, el crimen de este hombre que curiosamente días antes había sacado un seguro a nombre de toda su familia, un seguro de vida, Ujú. ¿no? Y que bueno, pues bastó con rascarle tantito, investigarle tantito para descubrir que todo era plan con maña, ¿no? Un hombre Preparado por dispuesto, él. sí, dispuesto a matar a su propio hijo, a su familia, había preparado dulces envenenados, efectivamente, que habían estado repartiendo además, y afortunadamente pudieron ir a localizar a toda esa gente y evitar, pues era de noche, nada más los Simpsons, si te acuerdas, están comiendo toda la Sí, noche los dulces que se fueron, ¿no? Este, sí. y que al final pues lograron salvar vidas, y que fuera solamente el hijo de este hombre, no me acuerdo Ujú. cómo se llama, el que, No, no, no me fue una acuerdo. víctima, el que fuera una víctima. Parte de las celebraciones decíamos que a nosotros también nos llegaron, y que, insisto, para mí que era un niño de variedad indoors, ¿no? La verdad, pues también me llevaban de pronto, si íbamos con mis primos nada más, específicamente, etcétera, ¿no? Específicamente en el fraccionamiento, con los vecinos que sí conocían, porque es el tipo de cosas que no necesariamente eran, bueno, pues lo que haríamos,
a corte perdón, es que estoy viendo aquí un mensaje de Blanca, que hagamos un pequeño corte. Pero bueno, si te parece, tenemos, yo diría que tenemos aquí planeado hablar un poquito más de otras películas que abordan el tema. Yo diría Bien. que lo dejáramos para un poquito más adelante porque tenemos esperando en la puerta a un invitado especial para el día de hoy. Bien. Bien. Ahí están las indicaciones de la doctora Blanca. Ella es la mano que mece la cuna. Es la mesa que, ok. A mí me gustaría que nuestros escuchas se manifestaran, por favor, porque nos está diciendo nuestra productora que hay problemas con el streaming. No sé si a todo el mundo le está pasando. Alguien que pudiera comentarnos aquí, ponernos algo en los comentarios si efectivamente están recibiendo, si efectivamente seguimos transmitiendo, o ya O se nos estamos cayó el hablando, changarro, o estamos hablando como loquitos. o estamos hablando como loquitos. No hay nadie viendo el live, sí, se cayó. ¿Se cayó? Dice Tonazzi que se nos cayó la conexión. Cortamos y regresamos. Dice Ignacio Loranca que sí nos ve, pero no hay nadie. Y salió. Yo ahorita no veo a Antonio ya. No, se salió. Ah, ok. No sé por qué. Yo creo que sin querer se salió. Y Blanca nos mandó hace un momento en el... Sí, había una bronca. Por alguna razón, a Sandra, que lo está viendo en otro lado, no Ajá. le sacó un pantallazo, entonces creo que retomamos. Ok. Ujú. Sí, porque si no, lo que pasa es que los videos, ahora sí que no hubo bronca, siempre que no pongan a correr más de 5 minutos. Ah, Y el último lo dejaron mucho rato. ahí está Y Antonio. votó por eso. Sí. Ah, ¿Qué Fue un pasó? problema, es que fue un problema con los videos. ¿Cómo crees? Corrieron durante más de 5 minutos y detectó un derechos de autor. Entonces, Ya lo decía yo. ujú. Ok, O sea, no hay bronca, pero es que sí fue un montón. ok, sí, ese era tal vez el que es un poquito más largo. Ok, Ok, voy a finalizar este entonces. Y abre No. el otro. Y ahorita Sí, lo no volvemos a creo que nos atrapar. saque, pero cualquier cosa le mando mensaje, maestra.